Hola gente, ¿cómo están? Seguimos en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Hoy vamos a hacer un recorrido muy interesante. Ya les cuento dónde. Bien, hoy vamos a hacer una caminata a lo largo, a las orillas del río Tomebamba, que está ahí abajo. Este río divide, es uno de los límites de lo que es el centro histórico de Cuenca. Y bueno, vamos a hacer un recorrido de unos 2 kilómetros desde la plaza de la Cruz del Vado hasta la calle de las Herrerías, que es una famosa calle de restaurantes, bares y todo eso. Y en el medio nos vamos a encontrar con alguna sorpresa, nos vamos a alejar un poquito del río para ver algunas ruinas incas que están en el mismo centro histórico de Cuenca. ¿Sabían eso? Bueno, basta de palabras, esto es Saltamundos y empecemos con la caminata de hoy. Bueno, estamos caminando al lado de la orillita del río Tomebamba. La verdad me sorprende mucho un río así con piedritas, con tan linda corriente, con tanto verde alrededor, en el medio de una ciudad. Este es uno de los 4 ríos que atraviesa Cuenca. Y bueno, la verdad que está un lugar muy bonito, muy tranquilo. Si bien pasan los autos por allá, acá se está muy bien. Es un muy lindo paseo para dar. Fíjense el lugar que encontré para estar, en el medio del río, sobre una gran roca. Espectacular. La verdad que por ahí de vez en cuando hay todo un paseo peatonal por el costado, pero hay como unas bajaditas y bueno, si el río no está muy alto no se puede meter. Y está bueno como para venir a hacer algún picnic, a pasar el rato, o si sos argentino, uruguayo, o igual te gusta mucho el mate, te traes el mate acá y pasás una tarde espectacular. Fíjense dónde estoy. Hermoso lugar. Estamos en un puente ahora. Bueno, este paseo que va bordeando el río se llama Paseo 3 de noviembre y conmemora la fecha de la independencia de Cuenca, que fue el 3 de noviembre de 1820. Fíjense acá qué lindo que está también para venir a picniquear, ¿sí? A pasar el rato. Mucho verde, se escucha el río, algunos pajaritos dando vuelta. Muy recomendado este paseo. Fíjense qué detalle más curioso, cómo han dejado esa piedra en su lugar y han construido a partir de allí este pequeño edificio. Lo habrán agarrado en un mal día al arquitecto, le preguntaron ¿qué hacemos con esta piedra? Dijo, déjala ahí. Bueno, caminando por la margen del río, miren con qué nos encontramos. Este es un lugar pintoresco e histórico también, el llamado Puente Roto. Ahí se los muestro bien. Fíjense el pedazo de estructura en piedra. Y ahí está roto. Y bueno, la historia de este puente se construyó en el siglo XIX, entre los años 1840 y 1850. 10 años llevó su construcción y vivió 100 años. Resulta que en abril de 1950 una gran crecida de este río Tomebamba lo tiró abajo. Tiró abajo la mitad del puente. Imagínense lo que habrá sido eso, con semejante estructura de piedra, lo que habrá sido la crecida. Así que bueno, hoy en día es un lugar turístico también pintoresco. Ahí hicieron como una barandita donde se pueden tomar fotos. Y bueno, otro lugarcito para detenerse mientras recorremos el río. Y ahí atrás parece que hay una chica que está por hacer telas. Hay un muchacho que desde arriba le ató la tela y se está acomodando, Bueno, se armó la música acá detrás del puente roto.
Me parece que están filmando un videoclip musical. Voy a chusmear un rato. Qué chévere encontrarse con estas cosas al azar mientras uno va caminando. Bueno, estoy subiendo arriba al puente roto, así que vamos a tener una vista desde allá del balconcito. Este puente conectaba la parte de la ciudad histórica de Cuenca, ¿sí?, con la parte baja de la ciudad, que sería aquella parte del otro lado del río. La parte de la plaza de armas, de la antigua plaza de armas, está mucho más elevada, y para este lado del río es todo en bajada. Bueno, vamos a asomarnos al balconcito. Bueno, está lindo, un lindo lugar para venir a hacer fotos mientras se recorre el río. Bueno, estoy yendo ahora a visitar este sitio arqueológico, las ruinas de Pumapungo. Supuestamente está a pasitos del río, que está ahí atrás. Y bueno, había varios templos que fueron destruidos por los españoles, pero vamos a ver qué queda de aquellas ruinas. Y eran parte de la ciudad de Tomebamba, que era una ciudad incaica que lleva el mismo nombre que el río. Bueno, llegamos a las puertas del Museo Pumapungo. Yo calculo que el parque arqueológico estará detrás, así que bueno, vamos a entrar porque es gratis. Bueno, no está permitido filmar en el museo. Bueno, estamos saliendo por este lado de alguna de las ruinas. Fíjense, como les dije, estas ruinas están enclavadas en el medio del centro histórico. Bueno, anteriormente a los incas estaba la cultura cañari, y luego bueno, vino Tupac Yupanqui y su hijo Huayna Cápac, que se establecieron acá. De hecho, se dice que este lugar fue uno de los asentamientos preferidos de Huayna Cápac, y también tenía un templo al sol enchapado en oro, similar al de Cusco. Obviamente se lo llevaron todos los españoles, y otro templo dedicado a las vírgenes del sol, igual que en Cusco. Bueno, pese a los estudios arqueológicos de 1920, en este lugar después se establecieron algunas familias, un colegio jesuita, creo. Y bueno, recién a fines del siglo XX se decidió comenzar con el estudio arqueológico de las ruinas, ¿sí?, y ponerlas en condiciones para su estudio, para el acceso público. Bueno, como les dije, tanto la entrada al museo como estas ruinas es completamente gratuito. No se puede visitar, solo ir por estos caminitos señalizados. Estos son hornos de ladrillos y tejas. Se utilizaron para la construcción del colegio Borja en el año 1957. Bueno, se dejó como testimonio de los métodos de elaboración de construcción de aquella época. Nada tienen que ver con la cultura cañari o con incas. Bueno, aquel es el ex colegio, verán, asentados sobre las ruinas. En cierto momento del siglo XX no había mucho respeto o interés por rescatar y conocer estos lugares y preservarlos.
Bueno, más allá de los restos de algunos muros también, abajo hay algunos jardines. Miren qué bonito. Y hay una vista muy linda también de la ciudad de Cuenca y de los cerros. Fíjense, por donde estoy bajando ahora, que es toda una larga bajada en zigzag, cuando se podría hacer una escalera y bajar en línea recta. Bueno, todo este sendero eran antiguas terrazas de cultivos, fíjense, típicas terrazas de cultivo de los incas y bueno, también de las culturas anteriores de los incas. ¿Por qué digo de las culturas que lo precedieron? Bueno, porque otros pueblos indígenas habitaban estas zonas. Fíjense, acá se aprecian bien las terrazas de cultivo. Como les decía, el gran imperio que formaron los incas, que abarcó desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y bueno, también todo el oeste y la cordillera de Argentina. Todo ese imperio tan vasto y tan extenso, que fue el más grande imperio de América, duró menos de 100 años. Ahora no tengo la fecha exacta, pero justo cuando llegaron los españoles, en 1492, los incas hacía poco que habían empezado a consolidarse como imperio. Y bueno, ¿por qué nombraba las culturas anteriores? Porque los incas no es que inventaron todo, ellos se valieron del conocimiento de siglos y siglos y siglos de lo que es los métodos de cultivo, de los métodos de construcción, de las culturas que fueron dominando. Ellos adquirieron no solo los territorios, sino los conocimientos de estas culturas. Y bueno, y a través de la guerra y también de la negociación y de alianzas con estos pueblos, fueron construyendo su imperio. Bueno, de arriba esto parecía un jardín florido, pero no, en realidad es una muestra de la agricultura de los Andes, ¿sí? De las cosas que cultivaban los incas y bueno, que se siguen cultivando hoy en día. Fíjense, las terrazas ahí se aprecian mucho mejor. Y eso que eso es un monte chiquito, pero en la zona de Ollantaytambo, por ejemplo, en Perú, se puede ver toda la montaña llena de terrazas de cultivo. Bueno, el sistema de terrazas fue fundamental para estos pueblos para poder alimentarse. Hoy en día incluso el sistema de terrazas evitan la erosión del suelo, ¿sí? Permiten que la humedad permanezca en el suelo, además de adaptar terrenos que de otro modo hubiese sido imposible cultivar. Así que bueno, todas esas son las virtudes del sistema de terrazas. Imagínense que para constituir un gran imperio con tanta población, con tanta extensión, es necesario siempre tener a mano el alimento. Sistemas de riego que abastecían a los cultivos y también a las ciudades a través de canales, de acequias, conocimientos de astronomía también para organizar todo lo que era el calendario de siembra, de cosechas. Y este conocimiento de astronomía también lo tenían en cuenta al momento de edificar sus templos, ¿sí? O algunos altares, generalmente en orientación al este, donde sale el sol. Muchísimo conocimiento tuvieron los incas, pero como les dije, la mayoría de esos conocimientos la adquirieron de las culturas preincaicas. Bueno, hay una exhibición. Bueno, la verdad que hermosos estos guacamayos. Hay todo como una exhibición de aves, generalmente guacamayos y loros, pero también hay algunos gavilanes. Pero bueno, están enjaulados. Está buenísimo poder tenerlos cerca, verlos cómo juegan, cuál es su comportamiento, ver los colores, los detalles en los ojos, pero la verdad, a esta altura, siglo XXI, los animales salvajes, las aves enjauladas, me parece muy triste. No sé, no me termina de cerrar la idea. Fuera que son animales en rehabilitación, con fines educativos y todo lo que quieras, tienen que estar en libertad. Bueno, vamos dejando el Pumapunco porque está empezando a gotear. Y bueno, la verdad que solo quedan básicamente los restos de las construcciones, las terrazas de cultivo. No es mucho para ver, pero bueno, el museo está interesante, tiene restos arqueológicos encontrados en este lugar, como les
digo, ahí están los restos del colegio. ¿Qué habrá debajo del colegio? Y bueno, tiene otra sección de etnografía y de numismática el museo. Así que bueno, ya está goteando. Vamos a tener que retirarnos ya. Un detalle más antes de ir. Esta es una reconstrucción de una vivienda o una habitación de estilo inca. Y presten atención al detalle de las puertas, que tienen forma trapezoidal, ¿sí? No son rectangulares. ¿Por qué? Porque es la forma ideal de evitar terremotos. Cuando uno está parado así, con las piernas así, es más difícil que lo tumben. Si uno está así, lo empujan, se cae más fácil. Eso los incas lo sabían y bueno, al día de hoy, en todo lo que es el Tihuantinsuyo, creo que es así, en todo lo que es el imperio inca y en las ruinas que hay, se pueden apreciar que donde están esas puertas en forma trapezoidal aún están firmes después de 500 años y andás a ver cuántos terremotos. Bueno gente, nos retiramos del Pumapunco y lamentablemente yo les prometí al principio que íbamos a llegar hasta la calle de las Herrerías, que es una calle comercial de restaurantes, bares, pero bueno, estamos a 500-600 metros de acá, pero están comenzando a gotear, quizás no se largue ni nada. El problema es que son las 5 de la tarde y si recuerdan y vieron el video anterior, ¿sí? Si no tienen que ir a verlo, del Parque Nacional Cajas, bueno, llevé a arreglar las botas que se me rompieron y el zapatero me dijo que las tenía listas para las 5 de la tarde. El tema no es ese, no hay ningún problema, el tema es que cierra a las 6 la zapatería. Y bueno, estoy bastante lejos y mañana tengo que partir, así que necesito mis botas. Así que bueno gente, hasta acá el video de hoy, ¿sí? Por favor, si les gustó, dejen algún comentario, denle un like, compartan, suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron y por favor, no se pierdan el próximo video. Hasta la próxima.